Bienvenidos al avance del capítulo 161 de la telenovela Vecinos. A la mañana siguiente, Jessica despertó junto a Rodolfo, sintiéndose más feliz que en mucho tiempo. La cercanía que habían compartido durante la noche la llevó a creer que finalmente las cosas estaban cambiando entre ellos. Rodolfo reforzó esa impresión al hacerle pensar que aquella nueva etapa apenas comenzaba y que desde ese momento recibiría el trato que siempre había esperado. Jessica acogió aquellas palabras con ilusión y poco a poco dejó de lado los recuerdos de las ocasiones en que él había sido distante, autoritario e incluso cruel con ella. Más tarde, Rodolfo decidió comunicarse con Clara. Cuando ella atendió la llamada, fingió desconocer por completo que Álvaro seguía con vida. Durante la conversación comentó que todavía no lograba recuperarse del dolor causado por la supuesta muerte de su esposo y que las noches se habían convertido en un verdadero tormento desde entonces. Rodolfo aprovechó ese momento para revelarle una noticia que transformó por completo su estado de ánimo. Le informó que Álvaro estaba vivo y permanecía bajo su protección. La noticia llenó de alegría a Clara, aunque procuró no demostrar más de lo necesario. Rodolfo también le aseguró que no tardaría en reunirse nuevamente con él, pero le recordó que antes debía cumplir con la tarea que le había encomendado. Su responsabilidad consistía en mantenerse atenta a todo lo relacionado con Óscar y Tatiana e informarle de cualquier movimiento importante. Una vez terminada la llamada, Rodolfo salió al exterior para despejarse. Poco después se le acercaron Álvaro y Peláez, quienes comenzaban a perder la paciencia. Ambos consideraban que había transcurrido demasiado tiempo sin obtener información sobre el dinero que llevaban semanas esperando encontrar. Rodolfo reaccionó con firmeza y les recordó quién estaba al mando. Dejó claro que él era el que tomaba las decisiones y quien determinaba cuándo debían conocerse los siguientes pasos del plan. También les pidió que dejaran de presionarlo constantemente, pues no pensaba actuar bajo exigencias ajenas. Antes de retirarse les hizo una revelación adicional. Les comunicó que una vez recuperara todo lo que buscaba, abandonaría el país definitivamente. Por esa razón les aconsejó comenzar a pensar en su propio futuro, ya que cada uno tendría que decidir qué rumbo tomar cuando llegara ese momento. Mientras tanto, en el apartamento de Tatiana los preparativos de la boda continuaban. Frank apareció con el entusiasmo habitual y anunció que había llegado el momento de ayudarlos a lucir impecables para el gran día. Su intención era convertirlos en una pareja digna de cualquier portada de revista. Justo entonces apareció Óscar, quien se preparaba para salir. Fran intentó detenerlo para que lo acompañara a revisar algunos detalles relacionados con su nuevo traje. Sin embargo, Óscar se mostró impaciente y dejó claro que tenía asuntos pendientes que atender. Tatiana también trató de convencerlo para que permaneciera un poco más, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Aunque la decisión parecía costarle, Óscar mantuvo su postura y abandonó el lugar sin ofrecer mayores explicaciones. La actitud de Óscar llamó la atención de Frank, quien no tardó en expresar su opinión. Consideraba que además de poco agraciado, se estaba comportando de manera descortés. Por ese motivo sugirió a Tatiana que reflexionara cuidadosamente antes de dar el paso definitivo hacia el matrimonio. Tatiana, sin embargo, no compartía aquella visión. Estaba convencida de que el comportamiento de Óscar no respondía a la falta de interés ni de cariño, más bien tenía la sensación de que algo importante lo preocupaba y que por alguna razón estaba evitando contárselo. Esa sospecha comenzó a inquietarla, pues percibía una distancia cada vez más evidente en el hombre con quien estaba a punto de casarse. Aprovechando un momento en el que nadie podía escucharla, Jessica decidió comunicarse en secreto a su madre. Al otro lado de la línea, Alicia respondió con evidente alivio, pues durante algún tiempo había temido que su hija hubiera dejado de contactarla por completo. La conversación permitió a Jessica transmitirle el entusiasmo que sentía por la nueva etapa que creía estar viviendo junto a Rodolfo. Convencida de que la relación atravesaba su mejor momento, comentó que los planes que ambos tenían para marcharse juntos parecían estar cada vez más cerca de hacerse realidad. Sin embargo, en medio de aquella ilusión, Jessica reconoció que seguía preocupada por su hija. Incapaz de acercarse a la pequeña por las circunstancias que estaba viviendo, pidió a su madre que averiguara cómo se encontraba. Alicia no tardó en preguntarle por qué no recurría directamente a Óscar para obtener esa información. Jessica explicó que prefería evitar cualquier contacto con él porque temía recibir reproches o cuestionamientos sobre sus decisiones recientes. Por ese motivo insistió en que fuera Alicia quien buscara discretamente la manera de conocer el estado de la niña y asegurarse de que todo marchara bien. Mientras tanto, Óscar atravesaba un momento de profunda incertidumbre buscando un lugar donde ordenar sus pensamientos. Acudió al cementerio para visitar la tumba de su hermano. Frente a ella reflexionó los problemas que lo acosaban.
Por un lado estaba la amenaza constante que representaba Rodolfo y la preocupación por la situación de Jessica, quien continuaba bajo su influencia. Por otro lado se encontraba el compromiso que había asumido con Tatiana y el temor de que todos aquellos conflictos terminaran afectando la relación que estaban construyendo. La sensación de estar atrapado entre ambas situaciones aumentaba su frustración, pues no encontraba una salida clara que le permitiera proteger a todos sin poner en riesgo a nadie. En otro lugar, Tatiana continuaba concentrada en los preparativos de la boda junto a Frank. Ambos revisaban detalles relacionados con la ceremonia cuando recibieron una visita inesperada. Clara apareció de forma repentina y tras intercambiar algunas palabras de cortesía dirigió la conversación hacia un asunto muy concreto. Con aparente naturalidad quiso saber cómo marchaban las cosas entre Tatiana y Oscar. La pregunta sorprendió ligeramente a Tatiana, ya que no esperaba que Clara mostrara interés por ese tema. Aún así respondió con sinceridad y explicó que la relación atravesaba un buen momento. Además comentó que los planes de boda seguían adelante y que ambos continuaban comprometidos con la idea de construir una vida juntos. Al obtener aquella información, Clara pareció quedar satisfecha. Después de confirmar que la pareja seguía unida y que los sentimientos entre ellos permanecían intactos, dio por terminada la visita y se marchó sin añadir ninguna explicación sobre el motivo de su interés. Su comportamiento llamó la atención de Frank, quien observó con extrañeza toda la escena. Una vez que Clara se alejó, comentó que le había parecido bastante inusual la cantidad de preguntas que había hecho sobre la relación de Tatiana y Oscar. La situación le resultaba sospechosa porque Clara parecía más interesada de lo normal en conocer detalles de la pareja. Tatiana admitió que también había notado cierta rareza en la conversación, sin embargo prefirió atribuir aquel comportamiento al difícil momento emocional que Clara estaba atravesando. Convencida de que todavía sufría por la supuesta muerte de Álvaro, consideró que probablemente sus preguntas eran consecuencias del dolor, la confusión y la necesidad de aferrarse a las personas cercanas en medio de una etapa tan complicada de su vida. Más tarde, Poncho se reunió con Sarita y Clara. Durante la conversación, Clara no pudo evitar comentar lo peculiar que le parecía verlos compartiendo tiempo juntos después de haber mantenido una relación sentimental en el pasado. Sarita le restó importancia al asunto y explicó que entre ellos ya no existía nada romántico, sino una amistad sincera construida a partir del respeto y la confianza que habían recuperado con el tiempo. En ese momento, Fran apareció acompañado de Tatiana tras haber avanzado en varios asuntos relacionados con la boda. Mientras caminaban, Tatiana le comentó que más adelante encontraría la manera de lograr que Oscar colaborara un poco más con todos los preparativos. Frank, siempre directo, le preguntó por qué no aprovechaba para hablar con él de inmediato ahora que acababa de llegar. Tatiana se acercó antes a Oscar para saludarlo afectuosamente, sin embargo él respondió con una actitud distante y poco cálida. La frialdad de su comportamiento no pasó desapercibida, por lo que Tatiana decidió acercarse aún más y demostrarle su cariño delante de todos. Ante aquel gesto, Oscar se vio obligado a corresponder para evitar que los presentes sospecharan que algo marchaba mal entre ellos. De esa manera logró aparentar que la relación seguía siendo tan sólida como siempre. Poco después regresaron al apartamento. Una vez a solas, la actitud de Oscar volvió a cambiar. Permaneció reservado y absorto en sus pensamientos mientras Tatiana se ocupaba de preparar la comida. En medio de aquel ambiente tenso, el teléfono de Oscar comenzó a sonar. Al contestar descubrió que se trataba de Rodolfo. La llamada estuvo cargada de presión. Rodolfo le reprochó que no estuviera cumpliendo con lo acordado y le recordó que su objetivo era provocar un distanciamiento con Tatiana, no mostrarse cariñoso con ella delante de los demás. Oscar quedó desconcertado al darse cuenta de que Rodolfo conocía detalles de algo que acababa de ocurrir. Al preguntarle cómo lo sabía, recibió una respuesta inquietante. Rodolfo le dejó claro que permanecía atento a cada uno de sus movimientos y que estaba enterado de todo lo que decía. También volvió a insistir en que obedeciera sus exigencias, advirtiéndole que Jessica sufriría las consecuencias si se negaba a hacerlo. Cuando terminó la llamada, Oscar permaneció sentado en el sofá, incapaz de encontrar una solución a la situación en la que se encontraba atrapado. La presión comenzaba a sobrepasarlo. Al cabo de un rato, Tatiana regresó a la sala para continuar con la preparación de la comida. Al notar que las verduras seguían intactas, le preguntó si ya había realizado la tarea que le había pedido. Oscar tomó el cuchillo y comenzó a hacerlo en ese momento, justificándose con que se había distraído. Aquella respuesta fue la gota que colmó la paciencia de Tatiana. Cansada de las evasivas, decidió enfrentarlo directamente. Con firmeza le pidió que le explicara qué estaba ocurriendo realmente.
Aunque Oscar intentó restarle importancia al asunto, ella dejó claro que lo conocía demasiado bien como para no notar que estaba ocultando algo. Finalmente Oscar confesó que tenía dudas respecto al matrimonio. Según explicó, le preocupaba su pasado, especialmente los errores que había cometido durante años, cuando llevaba una vida desordenada y acostumbraba a involucrarse con distintas mujeres. Temía que esos antecedentes terminaran afectando la relación y que algún día pudiera fallarle. Tatiana escuchó atentamente aquella confesión y comprendió que aquella era la carga que lo estaba atormentando. Sin embargo, lejos de alarmarse, le recordó que ella conocía perfectamente la persona que había sido y también la transformación que había experimentado desde el nacimiento de su hija. Para Tatiana, el hombre que tenía delante ya no era el mismo de antes. Las palabras de ella lograron aliviar parte de la angustia que Oscar llevaba acumulando. Conmovido por su comprensión y por el amor que seguía demostrando, terminó expresándole cuánto significaba para él y reafirmó los sentimientos que los mantenían unidos. Mientras tanto, Sarita y Poncho continuaban compartiendo una conversación en el apartamento. Entre recuerdos y reflexiones, ambos hablaron de las dificultades que habían marcado sus vidas, de las decepciones sentimentales que habían enfrentado y de los errores que los llevaron por caminos complicados. También reconocieron los cambios positivos que habían logrado con el paso del tiempo y la manera en que habían aprendido de sus experiencias. A medida que avanzaba la charla, el ambiente se volvió cada vez más cercano y emotivo. La sinceridad con la que compartieron sus sentimientos los llevó a recordar los momentos importantes que habían vivido juntos. Aquella conexión que creían superada volvió a hacerse presente y el afecto que aún conservaban terminó acercándolos nuevamente, permitiéndoles reencontrarse de una forma que ninguno de los dos esperaba. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.